Reciban un cordial saludo todos los participantes, todos nuestros internautas que tienen el gusto de vernos a través de las redes sociales. Es un placer para mí estar aquí por invitación de GES Intelectual, también del Instituto de Especialización para Ejecutivos, para compartir con ustedes pues acerca de nuestra práctica profesional. Esta es una clase en la cual nosotros queremos mostrarles a ustedes, pues, compartir con ustedes nuestra práctica profesional y algunos tips que les van a ayudar mucho, sobre todo en estos medios de defensa que ahorita pues se están haciendo más y más recurrentes debido a la postura de las autoridades fiscales en torno a las fiscalizaciones. Y es importante y pertinente checarlo porque pues resulta necesario saber cómo probar, cómo demostrar, cómo saber ante qué situación jurídica nos encontramos. Entonces, pues es lo que vamos a analizar el día de hoy, las pruebas en los medios de defensa fiscal. Y voy a empezar como punto de partida señalando que, bueno, pues siempre la preparación nos ayuda a nosotros a poder iniciar en estos temas que pueden tener muchas aristas. Entonces, necesitamos una especialización, necesitamos adecuarnos a un conocimiento pronto y oportuno referente pues a las cuestiones que vamos a dilucidar. Y esto tiene que ver porque, bueno, pues ya debido al alto rango de actos de autoridad, pues ya tenemos que ser nosotros especialistas. Y bueno, pues aprovecho para comentarlos e invitarlos pues a las maestrías que tenemos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, maestría en impuestos, maestría en derecho fiscal e incluso el doctorado en impuestos, donde académicos con una reconocida amplia trayectoria comparten con ustedes en las clases no solo los conceptos abstractos del derecho o del derecho fiscal, sino también conceptos prácticos, es decir, llevamos el conocimiento del derecho a una cuestión performativa, es decir, a una cuestión que resulte práctica. Dicho esto, pues vamos a iniciar nosotros con la primera consideración que tenemos nosotros preparada para ustedes el día de hoy. Si ustedes, vamos a verlos, comprobación, lo primero que vamos a ver nosotros es esto. ¿Qué es lo que realmente está haciendo la autoridad? ¿Está comprobando hechos durante las facultades de comprobación, valga la redundancia, o está presumiendo? Porque comprobar hechos y presumir son dos cosas totalmente distintas. Y es aquí donde queremos nosotros hacer énfasis. Tenemos que dilucidar ante qué nos enfrentamos, ante una verdadera comprobación de hechos o ante una presunción. Y vamos a ver algo ahorita, el dispositivo quinto A de código, el artículo quinto A de código, para entender esto, entender cómo es que la autoridad nos dice que presume, pero por una cuestión de probanza, cuando lo que en realidad está haciendo está comprobando hechos. Vamos a entrar en materia. Es cierto, una presunción es una operación lógica con la cual se arriban a hechos desconocidos a partir de conocidos. También lo cierto e importante es lo siguiente. ¿Por qué me dice que es una presunción? Cuando tiene elementos que no le permiten presumir, sino que le permiten llevar a una conclusión o arribar a una conclusión. Entonces, vamos a analizar esto el día de hoy, mis estimados participantes y gente que nos sigue en redes sociales. Entonces, aquí lo tenemos. El artículo quinto A. Noten ustedes cómo inicia el artículo quinto A, la famosa regla antiabuso, cláusula de antielusión, de la cual tanto se habló, que hablaban de pues el fraude a la ley, cómo poderla aplicar esta norma. Esas cuestiones, pues, abuso del derecho y fraude a la ley, pues mencionamos, no están más que doctrinalmente reguladas en nuestra legislación, no la tenemos como tal. Algunos criterios de la Corte lo están señalando, pero precisamente en algún dispositivo no lo tenemos. Pero bueno, la autoridad fiscal dijo, vamos a poner una regla general de antiabuso para acreditar la razón de negocios, para que cualquier estrategia que haga el contribuyente verdaderamente impacte en materia
práctica en su negocio y no únicamente en materia fiscal. Porque si lo único que obtienes es un beneficio fiscal, en ese orden de ideas, no hay razón de negocios y lo único que quisiste es procurar un ahorro fiscal. Y entonces crearon la norma general antiabuso. Pero tiene unas peculiaridades que es lo que queremos analizar hoy con referente a la prueba. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que conforme al artículo 40 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, resulta ser que siempre tenemos nosotros tres cosas que acreditar para establecer nosotros nuestros medios de defensa. Un hecho que se acredite con una prueba. Esta prueba tiene que resultar idónea y pertinente. Y por último, que nos asista el derecho. Entonces, tenemos un hecho observado por la autoridad fiscal, tenemos que acreditar con la prueba ese hecho y tenemos que demostrar con el dispositivo normativo que nos asiste la razón jurídica a nosotros a efectos de que la observación de la autoridad pues se tenga por una cuestión alejada de las normas tributarias y por consiguiente resulte ilegal. Eso es lo que tenemos que demostrar. Pero cuando nos enfrentamos al artículo quinto A, es como un entramado, una trampa. ¿Realmente es una presunción, como dice ahí el propio artículo? Vamos a analizarlo nosotros. Noten ustedes, el segundo párrafo del artículo quinto A dice, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir. Está ahí. Vamos a leerlo. Ah, entonces, a partir de hechos conocidos, ¿puedes inferir hechos desconocidos? Oye, ¿y cuál es el parámetro para esos hechos desconocidos? Vamos a analizar aquí. La autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del contribuyente, pero noten ustedes ahí. Aunque va a ser una presunción, va a arribar a conclusiones a partir de hechos conocidos, resulta ser que sí tiene que señalarme qué hechos y circunstancias. Y la única manera de señalarme un hecho y una circunstancia es acreditando con qué documento, con qué prueba me está presumiendo esto. Pero me dirán, oiga, licenciado Meras, pero resulta ser que usted está checando estos asuntos que tenemos aquí desde una perspectiva de la prueba, pero aquí son facultades de comprobación, todavía no hay prueba. No, pero hay elementos que permiten presumir o acreditar lo conducente y lo pertinente. Entonces, es importante señalar esto, porque noten, dice hechos y circunstancias, y repetimos, los hechos y circunstancias no pueden ser únicamente en las facultades de comprobación presumibles, es decir, sin que nos cueste, sin que haya fehaciencia en cuanto de dónde obtuviste ese hecho y de dónde obtuviste esa circunstancia. Cuando nos efectúan facultades de comprobación, generalmente nos piden a nosotros documentación. Entonces, a partir de esa documentación, oye, si tienes esa documentación y acreditas un hecho o una circunstancia derivado de esa documentación, entonces ya no podemos estar ante la presencia de una verdadera presunción. Vamos a poner el ejemplo, el 69b, primer párrafo, donde señala, cuando la autoridad presuma que el contribuyente no cuenta con activos, infraestructura, capacidad material directa e indirecta, personal o está no localizado, entonces, dice, se presumirá que sus operaciones son simuladas. Pero nota ahí cómo inicia el 69b, primer párrafo, con esa presunción. Le llega al contribuyente y dice, de la base de datos que tiene el SAT, hemos visto que usted no tiene activos, no tiene capacidad directa, indirecta, infraestructura, personal, y está o está no localizado, por lo tanto no puede prestar el servicio, no puede entregar el producto, no puede producir el producto, por lo tanto su operación se presume simulada.
Pero ¿qué otro elemento te da el 69 primer párrafo cuando le llega al contribuyente? Ninguno. Entonces el contribuyente le revierte en la carga de la prueba y él tiene que acreditar que sí tiene capacidad material directa, indirecta, que está localizado, que tiene personal, que tiene infraestructura, que tiene activos. Pero no pasa aquí en el artículo quinto A, segundo párrafo. Aquí en el quinto A, segundo párrafo, presumen de la constatación de hechos y circunstancias. Entonces no puede ser una presunción, porque si hay hechos y circunstancias constatados en documentos que serán pruebas en el momento que les corresponda. Entonces es lo que tenemos que ver y dilucidar nosotros, mis estimados colegas. ¿Por qué? Porque están disfrazando el artículo quinto A como una presunción. ¿A efecto de qué? De revertir la carga de la prueba. Y es ahí donde empezamos a tener problemas, porque si presumes que no tengo razón de negocio, las presunciones pues no tienen ningún parámetro, aunque vamos a ver nuevamente que el artículo quinto A sí establece un parámetro. Pero es lo primero que tenemos que dilucidar. ¿Realmente es una presunción lo que dice la autoridad? ¿O solo porque le puso el verbo presumir, me quiere revertir la carga de la prueba? Entonces, primera cuestión, tenemos que analizar cada acto concreto en particular y determinar si es una presunción o una constatación de hechos. Yo les comento que postulamos esto como no una presunción total, sino como una constatación de hechos. Oye, pero con esa constatación de hecho le permite arribar a un hecho desconocido. ¿Cuál? La razón de negocios que no cuentas. Pero vamos a ver si realmente es cierto. Por eso vamos a analizar más los siguientes párrafos del artículo quinto A. Les queremos también comentar que tenemos abierto ahí nuestro chat. Pueden mandarnos saludos, hacernos preguntas, las preguntas que estimen necesarias y con gusto las contestaremos en sesiones posteriores. Pero bueno, por favor, háganlas, síganos puntualmente y bueno, pues estamos en el artículo quinto A, segundo párrafo. Entonces es importante ver esto. ¿Por qué? Y entender esto, porque resulta ser que luego o no ofrecemos las pruebas pertinentes idóneas o ofrecemos de más de lo que nos están pidiendo. Vamos a poner un ejemplo. Nuevamente, regresamos al 69B. El 69B tiene, antes de continuar con el quinto A, para poder establecer claramente esto y entender cuál es el alcance probatorio que tenemos que ofrecer. El 69B dice, primer párrafo, aquel que emite comprobantes fiscales sin contar con activos, infraestructura, personal, capacidad material directa e indirecta o está no localizado. Perfecto. ¿Ese quién es? El famoso EFO, el que emite la factura, que amparó una operación simulada. Ese es el acrónimo que se ha usado entre los profesionistas. Bueno, ya tenemos ahí eso. ¿Qué es lo único que tiene que probar según el artículo bueno, el artículo 69B, primer párrafo? Que cuenta con activos, infraestructura, capacidad material directa e indirecta, personal, y está localizado. Eso es lo que tiene que demostrar el EFO. Caso contrario, que tiene que demostrar, más adelante el octavo párrafo del 69 señala, que tiene que demostrar el que es el EDO. Pues dice ahí, tiene que demostrar la materialidad que efectivamente recibió el servicio o el producto, la famosa materialidad. Entonces, nota, el propio dispositivo normativo del 69B te dice que hay dos cosas distintas, disímiles de uno para el otro que probar. El EFO tiene que probar activos, infraestructura, personal, capacidad material directa e indirecta o que está localizado. Eso es lo único que tiene que probar. El EDO, la empresa que deduce la operación simulada, ¿qué es lo que tiene que demostrar? La materialidad de la operación. Entonces, ¿qué pasa cuando la autoridad fiscal te dice, oye, te estoy revisando tus deducciones y veo que no tienen o no puedo arribar a la conclusión de que tienen materialidad? Y además, tu proveedor está no localizado. Fíjate. Y entonces,
¿qué empiezas a hacer? Tratar de acreditar la materialidad y tratar de acreditar que tu proveedor está localizado. Pero por el diseño del artículo 69b, te corresponde a ti acreditar el hecho de el EFO, si tú eres el EDO. No, porque están en párrafos distintos y el alcance de la probanza o lo que tú tienes que acreditar es disímil. Entonces, esa es una trampa que la autoridad te pone, porque te esfuerzas en acreditar que tu proveedor está localizado, pero ¿qué crees? En un juicio te va a decir la autoridad jurisdiccional, pues está muy bonito que me acredite que su proveedor está localizado, pero a usted no le corresponde acreditarme eso por el propio diseño del 69B. Ahora, al revés, nos ha tocado también asuntos donde le llegan al EFO y le dicen, oye, acredítame que efectivamente le prestaste el servicio, que le entregaste el producto. A ver, ¿cómo autoridad? ¿En qué dispositivo normativo te fundas esa motivación de que yo tengo que acreditar que presté el servicio? Si a mí me estás diciendo que yo soy el que emito los comprobantes sin contar con capacidad material directa, indirecta, infraestructura, activos, personal, ¿por qué me pides a mí acreditar que efectivamente le presté el servicio? ¿Y qué creen? Centram. Entonces, ofrecemos pruebas que no son ni pertinentes ni idóneas para una resolución, porque recordemos, las resoluciones de autoridad desde el principio constitucional consagrado en los principios de legalidad, y debido proceso que se encuentran en la Constitución, y seguridad jurídica, artículo 14 y 16 constitucional, obligan a la autoridad a fundar y motivar la causa legal del procedimiento, es decir, sus resoluciones tienen que estar fundadas y motivadas. Y no únicamente eso, también deben de contar con congruencia entre ambas, que los fundamentos jurídicos correspondan con los motivos y que los motivos encuentren su basamento en el fundamento jurídico, cosa que no ocurre en este tipo de ejemplos que les estoy poniendo. Se lo sacan de la manga. ¿Y qué dicen? Bueno, es que la jurisprudencia dice que yo puedo cuestionar la materialidad. Sí, pero aún así no puedes cuestionar lo que no se te permite cuestionar. ¿En qué aspecto? Principio de derecho. La autoridad únicamente puede hacer todo aquello que expresamente le está conferido en la norma. Y la norma no permite que al EFO le pidas acreditar la materialidad y que al EDO le pidas acreditar la capacidad de su proveedor. No lo permite. Entonces tenemos que dilucidar eso, porque luego nos llegan los asuntos y se les da información, información, información. Me dice, pues es que leemos toda la información a vida y por haber. Sí, pero como no estamos en medio de defensa ni en siquiera en sede administrativa todavía, pues esa información para la autoridad fiscal siempre va a decir, pues es insuficiente, no nos acreditó nada. Que ahí también hay otra violación, pero eso lo vamos a ver en otras clases. Ok, entonces regresamos. Queda claro que tenemos que establecer qué es lo que nos pide el dispositivo normativo como rango de probanza. Y dos, establecer si es una presunción o no es una presunción. Y ahorita vamos a ver el Código Federal de Procedimientos Civiles, que aprovecho de decirles que ya se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y está próximo a publicarse, ¿no? Entonces ya tendríamos que cambiar el Código Federal de Procedimientos Civiles y ahora empezar a estudiar este nuevo Código Nacional. Pero bueno, en lo que lo publican, seguimos trabajando con el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero prestemos la atención a lo siguiente. El Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia fiscal en términos del artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, nos establece a nosotros qué tipo de pruebas hay, cómo se admiten, se preparan y desahogan las pruebas en un juicio o incluso si estamos en recurso de revocación, no estamos propiamente en un juicio, pero sí estamos en un medio de defensa en sede jurisdiccional, perdón, en sede administrativa, porque es la propia autoridad, pero seguido en forma de juicio, así que supletoriamente también le aplican estos dispositivos. Y es importante ver cómo maneja el Código Federal de Procedimientos Civiles la impugnación, la objeción
de las presunciones, con las cuales nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, vamos a ver, vamos ahorita a continuación a verlo, pero seguimos en el artículo quinto A. Entonces, quedó claro que la autoridad dice presumir, y cuando se presume, pues revierte la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque resulta ser que así está diseñado desde el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y así va a estar, porque no lo van a cambiar, son instituciones de derecho, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Así va a estar. Pero bueno, entonces regresamos. Aquí dice el artículo quinto A, va a presumir. Cuando lo que realmente está haciendo la autoridad fiscal es una constatación de hechos y circunstancias. Entonces, si constatas hechos y circunstancias, no podrías presumir en estricto sentido. Entonces, vamos a ver ahí cómo están estas cuestiones. Ahora, seguimos nosotros analizando. Dice ahí, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del contribuyente, conocidos al amparo de dichas facultades, así como de la valoración de los elementos, la información y documentación obtenidos durante las mismas. Nota, dice, a ver, puedo presumir que carece de razón de negocios con base a hechos y circunstancias. Nos estás constatando lo que obtuviste en esa facultad de comprobación, pero noten también lo que dice, así como de la valoración de los elementos y la información y documentos obtenidos durante las mismas. A ver, entonces, si estás valorando los elementos y si valoras los elementos, ¿por qué presumes? ¿Por qué presumes? Ahorita vamos a ver por qué. No, me estás constatando un hecho y con ese hecho dices, a ver, de los elementos que tú me diste, la información y documentación que yo obtuve, yo te puedo acreditar a ti el hecho de que no tienes razón de negocios. Entonces, no es propiamente una presunción. Vamos a analizar lo que sigue. Hasta aquí, mis estimados colegas, tienen comentarios, los cuales les invitamos a que los puedan poner ahí en las redes sociales, en los chats, para que nosotros posteriormente les demos la retroalimentación y la respuesta. También queremos señalar que, bueno, lo que estamos viendo ahorita es lo que nosotros impartimos en las maestrías en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Maestrías en Derecho Fiscal, maestría en Impuestos y el doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Que bueno, pues la realidad es que el Instituto Especializado para Ejecutivos se ha puesto muy en alto como una institución que verdaderamente propugna por el conocimiento y la difusión en materia fiscal tributaria, y pues esto es de sumo interés para todos los participantes, porque lo que les estamos dando aquí es una pequeña partecita de lo que nosotros vemos en clases. En clases como tenemos los grupos presenciales o incluso en línea o mixtos en algunos casos, hay una interacción un poquito más directa y es importante eso porque retroalimenta al profesor, al maestro y también los alumnos. Y los alumnos, pues como siempre les he comentado, lo que les decimos en clase tiene un basamento normativo, una postulación que hayas hecho ante tribunales, por lo tanto no son conocimientos estériles o abstractos, es la práctica del día a día lo que nosotros les ofrecemos en clase. Por eso los invitamos, estamos próximos a aperturar, estamos a nada, a medio mes, un mes de iniciar nuestros nuevos grupos de maestría, de doctorado, los invitamos, por favor. Bueno, y sobre todo porque la capacitación es importante. Voy a hacer un breve paréntesis, me voy a contar un aviso parroquial ahí, una breve historia. Resulta ser que cuando yo era un joven como de 20 años, pues mi primer carrera soy contador público. Entonces, pues ya ves que uno siempre anda en los despachos, pasanteando, y me dijeron en el despacho, oye, vamos a tener un curso, necesitamos que vengas a un curso de reformas fiscales. Pues hace que yo tengo 43 años, hace 23 años pasó esto. Y el primer curso que yo tomé fue en el Instituto Especializado para Ejecutivos, de esos cursos donde eran reformas fiscales y entrabas a un auditorio y veías a muchos colegas y veías a mucha gente pues en el medio, ¿no? Los ponentes. Cuando yo escuché hablar a los ponentes, dije, wow, yo quiero ser así. Yo algún día quiero dar clases. Yo algún día quiero tener el manejo tan prístino, tan preciso que se tiene, tan pulcro de las normas fiscales.
Y bueno, pues les he de comentar que como yo soy un poco más disperso, dije, no, ser contador público requiere mucha paciencia y orden. Entonces, terminé mi carrera, me titulé, tengo mi título en mi cédula profesional de contador público, pero dije, no, no tengo la madera de contador. Y entonces decidí entrar a la Facultad de Derecho. Y ya en la Facultad de Derecho, de la UNAM, pues estudié la licenciatura en Derecho. Y cuando llegué, dije, esto es lo mío. Con lo que aprendí de contaduría de impuestos. Y con esto yo me quiero dedicar al derecho fiscal. Pasó el tiempo, terminé la carrera, estudié la especialidad en Derecho Fiscal ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM posgrado. Después de ahí estudié una maestría en Derecho, después de ahí el doctorado y por cuestiones de que me invitaron al Instituto de Especialización para Ejecutivos a dar una clase, pues es que estamos aquí. ¿Qué les quiero decir con esto? No echen nunca en saco roto la educación. Muchos de nosotros queremos movilidad social. La única movilidad social que yo he visto que nos puede ayudar a nosotros o el activo más valioso que tiene una persona es su capacidad de resolver problemas, pero no es gratis, no es de un día para otro, no es de la noche a la mañana, requiere esfuerzo, dedicación, constancia, estudio, capacitación continua. Entonces, yo siempre admiré al Instituto Especializado para Ejecutivos y dije, bueno, algún día me gustaría, a ver si algún día puedo tener la oportunidad de dar una clase con ellos y he aquí que pues me han invitado a dar clases y cursos. Pero ¿por qué hago este pequeño aviso parroquial? Porque verdaderamente, colegas, necesitamos prepararnos, necesitamos estar capacitados y más con la agresividad de los actos de autoridad. Por ejemplo, yo ahorita soy estudiante de derecho, de la especialidad en derecho penal. Y me da, pero ¿por qué, licenciado, es estudiante de la licenciatura en derecho penal si usted dijo que es fiscalista y que a eso se dedica? Porque el año pasado ya estuvimos en tres audiencias de vinculación a proceso, las cuales en ninguna se decretó el auto de vinculación. Pero dije, no, necesito más, más capacitación. Y como yo no soy penalista, lo voy a hacer, pero sí me voy a dedicar cuando lleguen los asuntos, porque nos siguen consultando de asuntos penales tributarios. Cuando lleguen asuntos penales tributarios, necesito dar la mejor asesoría y la mejor solución a los clientes. Entonces, la educación siempre es importante. Acérquense al Instituto Especialismo para Ejecutivos y van a encontrar un mundo de conocimiento que les va a ayudar a impulsar su carrera, a impulsar su propia persona y cambiarles el paradigma en su propia vida. Entonces, seguimos ahora con el artículo quinto, después de estos avisos parroquiales, ¿verdad? Seguimos. Dice, antes de la emisión de la última acta parcial del oficio de observaciones o de la resolución provisional a que hace referencia el párrafo anterior, la autoridad fiscal deberá someter el caso a un órgano colegiado integrado por funcionarios de Secretaría de Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. No nos vamos a meter en las cuestiones o las aristas de si esto es constitucional o inconstitucional, pero vamos a checar el siguiente punto, mis estimados colegas. Oye, con todo lo que tú obtuviste, como menciona el párrafo anterior, derivado de la información, documentación, que acreditas un hecho, más que una presunción, estás acreditando un hecho y eso es lo que tiene que estar en esa solicitud a este órgano colegiado, de la cual nos deben correr vista a nosotros. El órgano colegiado les va a dar una opinión favorable para aplicar el artículo, pero el órgano colegiado tampoco puede presumir, porque la opinión favorable, si no está fundada y motivada, no nos puede permitir una afectación o molestia en nuestra esfera jurídica que nos aplica en el artículo quinto A. ¿Y a poco va a decir, bueno, sí, de un estudio somero? No, dame las razones, los alcances del por qué esa opinión favorable te permite afectar la esfera del contribuyente. Y dos, dime con qué elementos le estás dando el visto bueno a al cuestionamiento de la razón de negocios.
Alguien dirá, no, no, pero es que no dice eso, licenciado. Ahí nada más dice que se somete y que tiene que dar una opinión favorable. ¿Ok? Entonces vamos a ver si eso es cierto. Porque el propio dispositivo nos tiene que estar a nosotros señalando o precisando esos puntos. Dice el segundo párrafo, la autoridad fiscal nuevamente podrá presumir. Ya les dijimos que es una presunción, es una operación lógica con la cual arribamos a hechos desconocidos a partir de conocidos. Pero nuevamente, anótenle ahí, las presunciones de inicio no requieren prueba, solo presumes. Y tenemos dos presunciones, las que derivan de la norma y las humanas. Entonces, si vas a presumir, tiene que estar en el dispositivo normativo, cosa que sí está señalado en el quinto A. Pero nuevamente, por eso les comento, es una presunción. Porque cuando hay una presunción, pues te presumo que no tiene razón de negocios. Oye, pero ¿cuáles son los parámetros para que te acredite la razón de negocios? Ah, no sé, tú dímelos, porque yo estoy relevado en la prueba. Entonces, es importante que dilucidemos y exijamos desde las facultades de comprobación, oye, ¿cuál es tu pretensión en esa presunción? ¿Cuál es el alcance? Vamos a ver. Ahora dice, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo por bien contrario, pues sí, esta es una presunción que le llamamos nosotros iuris tantum, una presunción que emite prueba en contrario. Podrá presumir que no existe razón de negocios. Noten, por eso les digo, esto pues, lo está poniendo así como una trampa, porque realmente es una presunción. No existe razón de negocios, presumo. ¿Por qué? Y nota, cuando el beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal. Ah, eso significa que la autoridad me tiene que señalar cuál es el beneficio cuantificable, razonable, el beneficio económico cuantificable y razonablemente esperado. Y dos, me tiene que señalar cuál fue el beneficio fiscal. Entonces, ya me está haciendo una constatación de hechos, no está presumiendo, porque si me dice, tu beneficio fiscal es de 100 pesos y se pone en tus ingresos, en tu apreciación o revalorización de activos, en una disminución de costos o que te permite que te conozcan o permear más en el mercado, hay razón de negocios. Oye, ¿cuál de esos rubros está? Y dos, ¿cuánto dices que tuvo que haber sido mi beneficio económico razonablemente esperado? Y lo siguiente, tienes que señalarme cuál fue el beneficio fiscal, el cual tuvo que ser menor a mi razón de negocios. O sea, ya no estoy presumiendo, ya me están demostrando, me están constatando. Entonces tenemos que tener cuidado. Luego sigue diciendo así. Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, nuevamente la palabrita presunción, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un número menor de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido gravoso. ¿Por qué le ponen la palabra de presunción? Porque la autoridad va a decir, sí, se los aseguro, literal, derivado del análisis de la información y documentación que me dio el contribuyente, presumo que el beneficio económico razonablemente esperado se pudo alcanzar a través de una realización de un número menor de actos jurídicos. Y el efecto fiscal pudo haber sido más gravoso. Así te va a decir, oye, pero ¿cuáles son los parámetros? Entonces es lo que tenemos nosotros que combatir. Está bien, pero dime cuáles, cómo, qué elementos. Es importante porque si no, la presunción se queda. Y tenemos que nosotros probar contra lo que imaginemos que quiso decir la autoridad. Y eso nos deja en estado de indefensión. Eso fue lo que dio pie a la materialidad. Oye, ¿qué es la materialidad? ¿Cuál es su alcance? ¿Cómo se prueba? No, por la imaginación de la autoridad fiscal. Bueno, pero me tiene que decir. No, no te tiene que decir. Hasta lo dijo la corte. Dije, ah, caray. O sea, ahora resulta que tengo que ser mago. Yo siempre digo en tono de broma, soy abogado, no mago. No, pues ahora sí tienes que ser mago.
para ver el alcance. No, pero tenemos nosotros que, desde estas facultades de comprobación, decirle a la autoridad, oye, autoridad, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro? Oiga, si no, pues me voy en acuerdo conclusivo para que me digan que, bueno, pues también está en riesgo la Prodecon, ¿no? Porque dice, según el proyecto de decreto, la Prodecon se va a fusionar con la Conducef. Pues habrá que ver, porque pues hasta el momento la Prodecon sí me permite basamentar esto. Y dos, porque el Código Fiscal de la Federación dice que todo lo que se dilucida entre Prodecon se señalará como un hecho incontrovertible. Entonces, pues tendríamos que ver. Pero vamos a seguir leyendo para ver si realmente esto es una verdadera presunción. Fíjense lo que dice el sexto párrafo del artículo quinto A, mis estimados colegas. Se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado. Ojo, aquí ya no dice se presume. Noten, colegas. Todos los demás artículos decían se presume, se presume, se presume. ¿Y qué dice? Que se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado. Aquí ya no hay una presunción. Cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, entonces me tienes que mostrar o decir que mi beneficio económico se tropicaliza o se visualiza en generación de ingresos, reducción de costos, la apreciación o el aumento de valor de los bienes o los activos, la mejora en el posicionamiento en el mercado, o sea, que te conozcan más en el mercado, entre otros casos, y tendría que decirme cuáles entre otros casos. Artículo 14 y 16 constitucional, principio de legalidad y de seguridad jurídica, además del debido proceso. Pero nota, y aquí es donde ya no es una presunción. Por eso les decía, tenemos que dilucidar bien qué es esa presunción y cuándo no estamos ante una presunción, sino una constatación de hechos. Dice aquí, para cuantificar el beneficio económico razonablemente esperado, se considerará la información contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. A ver, entonces significa que me vas a cuantificar para determinarme razón de negocios el beneficio económico. Sí, sí lo tengo que hacer. Oye, ¿qué más vas a hacer? No únicamente te lo voy a cuantificar, sino que con información contemporánea relacionada con tu operación, voy a ver el beneficio económico proyectado en la medida que dicha información esté soportada y sea razón. Entonces me vas a hacer una comparación. Me vas a decir, a ver, tu beneficio económico fue este, no hay, o sea, razón de negocios. Comparado con otro beneficio económico. Sí, solo que crees para cumplir con los requisitos de o los principios de seguridad jurídica y legalidad, tienes que decirme contra qué me comparaste y quién fue la información contemporánea, porque si no me dejas en esta indefensión. Ah, no, es que lo checamos en una página web. Las páginas web no son información contemporánea. Entonces, ya no es una presunción, es una constatación de esos hechos, porque me tienes que dar el cálculo. Y este artículo no está diseñado en forma de presunción. Sí o sí, me cuantificas, debe de haber una cuantificación del beneficio con información contemporánea, relacionada con tu operación. Y ese beneficio, me tienes que dar el beneficio económico proyectado. Pero noten los adjetivos que le pone en la medida que dicha información esté soportada y sea razonable, no cualquier información. Información que esté soportada y sea razonable. ¿Para quién es este requisito? No es para el contribuyente, es para la autoridad. Ah, entonces ya no presumió, ya constató, ya comparó, ya me dijo derivado de esa comparación y con la información calificándola de razonable y soportada, que no tengo razón de negocios. Entonces, como ven, no estamos ante la presencia de una presunción. No es como el artículo 59, fracción tercera de código. Cuando tus registros contables
no estén registrados los depósitos en tu cuenta bancaria, presumo que son ingresos. Pues ahí sí, pues no está soportado, no corresponden. Ahí tienes depósitos en tu cuenta bancaria que no están registrados en contabilidad. La autoridad presume sin nada que son ingresos, pero aquí no. La razón de negocios, ¿qué dice? Oye, resulta ser que pues te tengo que dar con los elementos, información, documentación que me diste, señalarte que no tienes razón de negocios. Y para hacer el beneficio de la razón de negocios, el beneficio lo tengo que cuantificar, el beneficio económico razonablemente esperado. Y te tengo que decir con base en qué lo comparé y si es información contemporánea. Y dos, esa comparación con esa información contemporánea tiene que estar soportada y ser razonable. Entonces ya no es una verdadera presunción. Ahí sí podemos destruir con otras pruebas lo observado por la autoridad. ¿Y por qué comento esto, mis estimados colegas? Vamos a la recta final de nuestra clase el día de hoy. Porque las presunciones jurídicas, marca el Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen una manera muy particular de poderse analizar y destruir. Chéquense, artículo 192, Código Federal de Procedimientos Civiles. La parte que alegue una presunción, ¿quién alega la presunción? Acuérdense, las presunciones son legales y humanas, o sea, se desprenden de ley o se desprenden de los elementos que se pueden advertir. ¿Quién alega en este caso en el quinto A, en el 69B, en el 59, fracción tercera de todos esos dispositivos de código? La autoridad fiscal. Ahora, la autoridad fiscal dice que presume, sí. Entonces, noten que dice el 192, que es supletorio del Código Fiscal de la Federación. La parte que alegue una presunción, ahí hago un paréntesis, también este Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio en términos del artículo primero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, aquí están las bases de cómo se prueba contra la presunción. Nota, la parte que alega una presunción solo debe probar los supuestos de la misma. Pues lo que le marca la ley, pruébame nada más los supuestos que te marca la ley. Ejemplo, artículo 59, fracción tercera de código. Pues solo demuéstrame que esos depósitos bancarios no están registrados en contabilidad y ya presume que son ingresos. Solo demuéstrame, este, la constatación de esos hechos que dices que tiene el contribuyente, pero ahí es un problema con el quinto A, porque sí me tienes que dar los parámetros de cuál fue mi beneficio económico razonablemente esperado de mi razón de negocios contra el beneficio fiscal que yo obtuve con base en comparaciones contemporáneas, información que sea razonable y esté soportada. Entonces, ahí cómo vas a presumir, ahí ya estás ofreciendo prueba del por qué yo no estoy en razón de negocio. Por eso se rompe con esto. Por eso les decía, el quinto año más que una presunción, es una constatación de hechos, una constatación de que no, de que tienes un beneficio económico razonablemente esperado, disímil para acreditar tu razón de negocios con tu beneficio fiscal. Desde mi perspectiva, no es una verdadera presunción, porque si hay medios objetivos en los cuales acreditan con pruebas que no estás en razón de negocios. Y ella no es una presunción. El 69B, oye, estás no localizado. Presumo entonces que eres un EFO, que tú emites facturas que amparan operaciones simuladas, simplemente por el hecho de que estás no localizado. Estás no localizado, yo ya puedo presumir que no tienes operaciones legítimas. Esas son verdaderas presunciones. Con un hecho conocido se arriban hechos desconocidos. Está no localizado, presumo que sus operaciones amparan operaciones falsas o simuladas. Es eso. Ah, eso es una presunción. El artículo quinto A no lo puedo poner así, porque el artículo quinto A sí me tiene que dar todos los elementos de la determinación. Bueno, entonces seguimos. Artículo 192. La parte que alegue una presunción solo debe probar contra los supuestos de la misma. Solo contra sus supuestos. Ver, entonces, la parte que alegue una presunción solo debe probar los supuestos de la misma. Sí, pues los supuestos de ley que te permite presumir o la presunción humana que se desprende de las instrumentales que hay. Pero bueno,
Dice, la parte que alega una presunción solo prueba los supuestos de la misma. Estás no localizado, eres CEFO. No hay registro contable de esos depósitos bancarios, son ingresos. El quinto A no permite hacer eso, porque el quinto A sí me tiene que decir, oye, cuantifiqué este beneficio razonable comparado con otros, y entonces determino que no tiene razón de negocios. Bueno, pruébame esos supuestos de la misma, pero si hay elementos objetivos, acredítame y dime cuáles son los supuestos de tu presunción. Pero cuando me digas de manera lógica cuáles son los supuestos de la misma, ¿qué sigue diciendo el 192? Sin que le incumba prueba de su contenido. Por eso a la autoridad le encantan las presunciones, porque la autoridad no tiene que probar nada. Simplemente dice, el 69B me dice que si estando localizado, presumo que son operaciones falsas o simuladas las que facturaste. El 59, fracción 3 de código me dice que si no hay registro contable de esos depósitos, son ingresos. Nada más debo de probar esos supuestos. Pero ¿qué dice? No tengo que ofrecer prueba. No tengo que ofrecer prueba porque no, sin que le incumba prueba de su contenido con respecto a acreditar realmente ese hecho y se presume. Luego, aquí es donde tenemos dos cuestiones importantes que ver. Uno, el artículo 193 dice, la parte que niegue una presunción debe rendir la contraprueba de los supuestos de ella. Oye, aquí estamos negando, entonces tenemos que rendir contraprueba. Artículo 194, la parte que impugne una presunción debe probar contra su contenido. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Negar o impugnar? En ambas hay pruebas, pero cuando yo niego, yo tengo que rendir la contraprueba de la presunción. Cuando yo impugno, yo tengo que probar contra el contenido de la presunción. Entonces, son cosas disímiles. Eso lo vamos a ver en otras clases. Los invitamos a nuestras clases de maestría y doctorado en el IEE, donde se analiza a cabalidad cada una de estas cuestiones. Artículo 195. La prueba producida contra el convenio, perdón, contra el contenido de una presunción. Entonces, la prueba producida contra el contenido de una presunción, nota, si tú ofreces prueba, ¿qué es lo que va a pasar? Tú obligas al que la alegó, es decir, al SAT, a rendir la prueba de la que estaba relevado en virtud de la presunción. Entonces, cuando tú le arrojas elementos probatorios, el que te hizo la presunción dice, ah, caray, aquí hay pruebas, tiene que rendir las contrapruebas de su contenido. Si no, pues se está rompiendo con el esquema que se marca para las presunciones. Entonces, ¿se pueden atacar las presunciones? Sí, el 69, sí, porque en el momento que tú ofreces prueba, se tiene que rendir la contraprueba del contenido de la presunción. Entonces, es importante que hagamos esto. Ya después entraremos al estudio de la idoneidad y pertinencia de la prueba, de cómo, de cuáles son admisibles, cuáles no, cómo se tienen que ofrecer, muchas aristas que son técnica jurídica. Y por último, ¿qué es lo que generalmente nosotros ofrecemos, mis estimados colegas? Un documento privado. ¿Y qué es la contabilidad? Pues un documento privado. Pero nota lo que es el artículo 203. El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él solo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor. Y la autoridad fiscal ya está usando estos dispositivos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero nota qué dice cuando la ley no disponga otra cosa y qué dispone el Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, el artículo 63 de Código, último párrafo. ¿Qué dispone? Oye, pues los CFDIs tienen un valor incontrovertible. Entonces, si ese documento que yo estoy ofreciendo, pues la ley dispone otra cosa, ya no prueba contra mí, prueba a mi favor. Entonces tenemos que analizar cada una de estas hipótesis, porque si nos quedamos con esto, pues estamos teniendo un problema de probanzas, porque todo lo que yo ofrezca solo prueba contra mí. Ahora noten, el documento proveniente de un tercero solo prueba a favor de la parte que quiere de beneficiarse de él, pues el documento de un tercero. Nosotros decimos, oye, pues qué documento de tercero puede venir, aunque aclaro, la prueba pericial tiene su propio capitulado en la ley federal en la ley, perdón, en el Código Federal de Procedimientos Civiles. La pericial tiene su propio capítulo en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Entonces habría que checarlo. Pero nuevamente, ese documento que es un peritaje proviene de un tercero, porque el perito, aunque lo ofrece uno como actor en un juicio, pues no tiene relación con uno porque tiene que haber cierta independencia del perito contable y cualquier perito que se ofrezca. Entonces, ya hay un peritaje que está respaldando mi documental privada para que tenga alcance probatorio efectivo hacia mí. Pero noten también cómo termina este dispositivo. La prueba a favor de la parte que quiere beneficiarse de y contra su colitigante cuando éste no lo objeta. Entonces se pueden objetar los documentos privados, por supuesto. Oiga, ¿y cómo se hace? ¿Dónde se hace? Vengan a clase con nosotros y lo vamos a aprender. O en otra sesión que nos inviten aquí nuestros amigos de YES y el Instituto de Especialización para Ejecutivos, en YES Intelectual. Pero ahora, por último, ya para concluir, es una cuestión de construcción de pruebas. Porque, ¿qué dice cómo termina este primer párrafo del artículo 203? En caso contrario de que no haya un documento de un tercero que nada más ofrezca mis documentales privadas, la verdad del contenido debe demostrarse por otras pruebas. Llegamos a un punto donde se tienen que adminicular cada una de estas pruebas y señalar la pretensión que se pretende sobre estas. Y entonces, pues podemos llegar a arribar a una buena y excelente defensa fiscal. Pero como notan, no todo es en código fiscal. Necesitamos nosotros ofrecer más pruebas. Por ahí también la sentencia famosa Roa Jacobo, ¿no? Que emitió el magistrado, bueno, en ese entonces era magistrado de esa sala de resolución exclusiva de fondo, el magistrado Roa Jacobo, emitió una sentencia señalando estos conceptos, donde lo único que no estoy de acuerdo con esa sentencia es que mezcla la materialidad con la sustancia económica. Pero bueno, fuera de eso, ahí postula los elementos que son los que anuncia aquí. En caso contrario, la verdad del contenido de esos documentos se demuestra por otras pruebas. Y entonces, mis estimados colegas, pues llegamos al final de nuestra clase muestra con ustedes. Les agradecemos su participación. Si tienen sus comentarios, déjenlos ahí en el chat. Con gusto y puntualmente los contestaremos. Y nuevamente les vuelvo a hacer la invitación a nuestros programas de maestría, maestría en Derecho Fiscal. Yo doy clases ahí. Maestría de Impuestos también me han invitado a dar clases ahí. Tengo el gusto de dar clases. Doctorado en ciencias de lo fiscal. Es importante tener un doctorado. ¿Por qué? Pues es como cuando te pregunta tu hijo, oye papá, ¿y tú hasta dónde estudiaste? ¿Por qué me exiges que estudies? Pues mijito, yo estudié hasta el final, lo que se considera el final de lo que hay. Entonces, por favor, los invitamos, también quedamos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, comentario, y pues estaremos viendo sus comentarios en el chat, para puntualmente poderlos contestar. Ha sido un gusto, ha sido un placer, y pues que tengan muy buen día. Hasta luego.